¿cómo estamos? Muy bien, pues hoy tenemos un nuevo personaje en esta serie de los héroes de la fe, de la lista en Hebreos, donde ahí tenemos todo un museo de personajes impresionantes. Y hoy nos toca el personaje de Moisés. Y hablando de fe, hay que entender que la fe bíblica tiene que transformarnos. La fe bíblica no es una teoría, sino que demanda de nosotros acción. Y uno de los componentes de la fe bíblica tiene que ver con el carácter. El carácter, porque es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. No es vacilante, ¿sabes? No es algo emocional. Hoy tengo fe y siento que tengo, y luego mañana ya no tengo. Hoy es lunes, entonces ya no tengo tanta fe como ayer, que era domingo y estaba reunido con mis hermanos. No depende del día de la semana. La fe la abrazamos, ¿verdad? Nos moviliza y la fe tiene que ser hasta tal punto que estaríamos incluso dispuestos a morir por ella. Tiene carácter. La fe, además de tener carácter, tiene discernimiento. Tiene carácter y tiene discernimiento. El discernimiento tiene que ver con el hecho de que ve las cosas que no se ven con los ojos naturales. Y por eso necesitamos discernimiento. Así que ve lo que es realmente real, lo que es más real, pero lo que no se ve. Porque no es por vista. La fe no es por vista, ¿verdad? Sino que es por fe. Nuestros ojos naturales, con mis ojos naturales no puedo llegar hasta la eternidad, a la eternidad. Necesito los ojos espirituales para poder ver lo que mis ojos naturales no llegan a ver. Y por eso necesito ese discernimiento. Por ejemplo, para pilotar un avión de noche, los pilotos pues no ven a dónde van. Están a oscuras, absolutamente a oscuras. Pero en el avión tienen instrumentos que les permite ver a través de la pantalla hacia dónde van. Y la fe es lo mismo, nos transporta en lo espiritual. Como cuando ves una película en 3D. Si tú no tienes esas gafas de 3D, estás en Babilonia, ahí estás en otro planeta. Pero cuando pones esas gafas, te da otra visión, otra perspectiva de lo que está pasando delante de la pantalla, ¿no? Aparte del discernimiento y del carácter, la fe también engloba el testimonio. El testimonio en el sentido que nos hace diferentes. Nos hace diferentes delante de los hombres. Tú tienes que ser una persona distinta a las personas que te rodean en el mundo. Nos hace aceptos delante de Dios. La fe tuya no puede ser desapercibida, no puede ser invisible, sino que a alguien sí o sí le tienes que impactar. Así que la fe tiene esos tres aspectos. Así que, como decía al inicio, hoy nos toca el personaje de Moisés y voy a leer en Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, la parte que corresponde a Moisés. Se encuentra en Hebreos 11, del versículo 23 al 29. Dice lo siguiente: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto,
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así que la primera mención de la fe en este pasaje se trata no de la fe de Moisés, sino de la fe de sus padres. Sus padres necesitaron fe cuando nació Moisés. Fue escondido por sus padres durante 3 meses y dice la Escritura que lo vieron hermoso. Hermoso, bueno, seguro que todas las madres encuentran a sus hijos hermosos al nacer, ¿verdad? Todas tienen la misma opinión. Mi madre me vio hermoso, tu madre te vio hermoso o hermosa, pero no es ese sentido, no es en ese sentido que está escrito de que ellos tenían fe, sino que había un edicto de Faraón. Un faraón que ya no sabía ni tenía ni idea de quién era José. Y le decían los que le rodeaban, sí, José, hará unos 500 años más o menos, había venido y el faraón había tenido un sueño sobre vacas flacas que se comían las gordas. Y gracias a él, pues Egipto pudo sobrellevar la hambruna que había en ese país y nadie se murió de hambre. Y este faraón ahí dice, bueno, es que yo no tengo ni idea quién es José, pero ¿y esta gente? ¿Quiénes son? Son muchos, ¿eh? No son egipcios. Y había un edicto en el que todo hijo que naciera varón del pueblo judío, directamente las parteras tenían la orden de echarlos al Nilo, al río, que se ahoguen. Las niñas no, podían vivir. Las niñas sí, ellas podían vivir, pero los niños no. Y bueno, estos padres de Moisés tuvieron fe, no tuvieron temor al edicto del rey. Así que no le hicieron caso. Y sabes, al principio cuando José llegó y luego sus hermanos con su padre, eran 12 hombres, pero aquí ya estamos hablando de que en esta época, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, eran más de 600.000 hombres, por encima de 20 años, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Así que, en este sentido, ejercieron fe. Pero ahora vamos al personaje que nos concierne, al hijo que nació, porque Moisés no tuvo que ejercer fe para nacer, él no tuvo que ejercer fe para ir sobre el Nilo, en esa canasta, hasta que aterrizó en los brazos de la hija de Faraón. Pero a partir de ahí, ya tuvo que ir tomando decisiones propias. Entonces, ahí en la corte de Faraón, ¿os acordáis de los 3 puntos que os describí respecto a la fe? Pues este es un punto, que la fe es carácter. ¿Por qué necesitó Moisés carácter? Aquí nos dice en el versículo 24 del capítulo 11 de Hebreos que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es algo que él ha rechazado. Lo leemos así de fácil, pero es impresionante. O sea, su carácter influyó sobre Moisés para tomar decisiones, y decisiones muy importantes. Él tuvo que hacer una renuncia. Así que, respecto al carácter, a veces hay que tomar decisiones de renuncia. Y él ya era grande, él ya era un adulto, y él renunció a lo mejorcito del palacio. Él renunció a la buena alimentación, a los buenos vestidos, a los perfumes de Chanel, renunció a todos los lujos, y esa fe me capacita para decidir que hay cosas que tengo que dejar atrás en mi vida. Y para eso necesito fe. Y es lo que necesitó Moisés en este caso.
Dentro del carácter, aparte de la renuncia que tuvo que hacer una elección. Y eso está en el versículo siguiente. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero, ¿qué es eso? O sea, ha elegido antes ser maltratado con el pueblo de Israel. O sea, tú vives 40 años en un palacio, 40 años, a todo lujo. Te has frecuentado con los más listos. Has recibido la mayor instrucción. No te falta dinero. Lo tienes todo a mano. Y aquí nos dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea que en su entorno había placer, había pecado en forma de deleite. Es decir, que él podía elegir y escoger a todas las mujeres que le hubieran dado la gana y tener relaciones con todas ellas, disfrutar de todos los deleites, de todas las comilonas. Y uno en su sentido cabal y normal dice, pero ¿cómo vas a preferir sufrir con el pueblo antes que disfrutar de esta vidorra? Te ha tocado la lotería. ¿Pero qué es lo que está haciendo Moisés? Él hizo una elección. Y vamos a ver, esta elección es que ha sido un buen negocio. ¿Qué es lo que vio Moisés para poder tomar una decisión así? ¿Con qué ojos habrá visto su futuro? Necesitó esos ojos especiales, esos ojos de la fe, esos ojos de 3D, para poder ver en la esfera espiritual algo que los placeres temporales en su vida no le podían ofrecer. Entonces ya no se trata tanto entre elegir entre lo bueno y lo malo, porque claro, lo malo es pecar, lo bueno es no pecar, es ser fiel a Dios. Pero ya tenía que elegir algo entre lo bueno y lo mejor. Entonces, nos toca a veces elegir cosas que no son pecaminosas, pero tenemos que elegir siempre la mejor elección entre lo bueno y lo mejor. Y para saber qué es lo mejor, la respuesta está en lo que más te acerca a Dios. Si las dos cosas son buenas, podrás saber cuál es la mejor cuando tú sabes que una te acerca más a Dios que la otra. Porque hay personas que dicen, aleluya, Dios me ha bendecido, pude vender, qué bendición. Y otros, ay, pude comprar, qué bendición. Me han tirado del trabajo, qué bendición. He encontrado un nuevo trabajo, qué bendición. Pero vamos a ver, ¿lo que te ha ocurrido te acerca más a Dios? ¿Realmente es lo mejor? Y es en base a la respuesta que demos a esta pregunta, sabremos si haremos la elección correcta. Y aquí en el versículo siguiente nos dice lo siguiente, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así que Moisés era un hombre de convicciones. Dios nunca falla sus promesas, nunca falla sus promesas. Lo que pasa es que queremos que Él las cumpla rápido, que sea fácil. El Dios de microondas, pero no. Pero si Él te ha hecho una promesa, Él la cumplirá, Él siempre la cumple. Así que Moisés era un hombre de muchas convicciones y la fe nos capacita para creer en las promesas de Dios. Si tú no crees en las promesas de Dios, pues demuestra una falta de fe. Así que la fe directamente está conectada con nuestra manera de vivir. La fe está conectada con nuestra manera de pensar. Así que aquí Moisés demostró en su estilo de fe que tenía carácter.
porque hizo una renuncia, hizo una elección y él estaba convencido de lo que hacía. El segundo punto que habíamos visto antes, que en la fe también está incluida el discernimiento. En cuanto al discernimiento, pues aquí vemos que salieron de Egipto, ¿verdad? En el versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí tenía discernimiento. Es decir, que Faraón no pudo atemorizar a Moisés. Es impresionante, ¿eh? Estar delante de Faraón. Y Moisés ahí delante. Y tenía ese discernimiento. Y en ese discernimiento no tenía que temerle a Faraón. Hay que vencer el temor a los hombres. Y para eso se necesita fe, para confiar en Dios. Así que nosotros siempre nos movemos entre Dios y los hombres. Y si tú le tienes temor a los hombres, pues no le tendrás temor a Dios. Pero si yo temo más al hombre que a Dios, estaré viviendo una doble vida. Hoy, ¿qué va a decir el pastor? Hoy, ¿qué me va a decir el líder? Pero si yo le temo más a Dios, viviré en integridad. Si le temo más a Dios que al hombre, estaré viviendo de una forma correcta. Y al no tener temor al hombre, pues podré hablar amándolo de verdad. Porque en el perfecto amor echa fuera absolutamente todo temor. Así que Moisés tuvo que hablar con Faraón sin temor. Y llega ante Faraón y le avisa. Uno de los ejemplos con las plagas de las ranas, le dice a Moisés, aquí hay ranas, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Si tú quieres yo puedo orar a Dios y las ranas se van. Y la necedad de Faraón. No, hoy no, como diría José Mota. Mañana. O sea, ¿tú quieres aún pasar una noche con las ranas ahí en tu cuarto, en tu cazuela, en el baño? Pues así era Faraón. Así era de osado, de atrevido, ante tantas señales que Moisés traía de parte de Dios. Así que, para amar bien a una persona, hay que vivir sin temor. La fe nos sana completamente del temor al hombre, de lo que nos puede hacer el hombre. Moisés, él creía en la presencia de Dios. Cuando estaban por el desierto, era su insistencia respecto a Dios. Dios, si tú dices que vayamos para allá, vamos para allá, pero con tu presencia, que tu presencia nos acompañe. Porque si tu presencia no viene, yo prefiero morir aquí en el desierto y no me muevo. Yo quiero que tu presencia me acompañe. Y el otro punto era el punto del testimonio. Moisés tenía que dar testimonio de que Dios estaba con él, de que Dios estaba obrando a través de él. Así que él tenía que guiar al pueblo de Israel. En el versículo 28 nos dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¡Wow! Así que él tuvo que informar al pueblo de Israel. Y él ha sido una influencia para el pueblo de Israel. Y aquí, en cuanto al testimonio, vemos la protección que Moisés trajo al pueblo de Israel. Y les dijo, tenéis que creer en la advertencia de Dios. Si no queréis que sus juicios caigan sobre nosotros, tenéis que creer en su advertencia. Y avisó al pueblo. Y hizo que la fe lo capacitara a creer. Así que en esa noche tan tremenda para la nación de Egipto, el pueblo de Israel untaron como les había dicho Moisés.
los dinteles de las puertas de las entradas de las casas, con sangre, para que cuando pasara el ángel de la muerte no matara a ningún primogénito de esa casa. Así que la fe no solo te capacita para creer, sino para responder con una acción a las advertencias y así ser protegido de los juicios de Dios. Y ese es el testimonio. Y dentro del testimonio, aparte de la protección, tenemos también que Moisés les da dirección. La fe hizo de Moisés un líder que pudo guiar al pueblo de Israel. El versículo siguiente nos dice que por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Así que la fe hizo de Moisés un líder que pudo guiar. Si Dios nos dice que hay que cruzar el mar, cruzaremos el mar. Era un líder que había demostrado que Dios hablaba a través de él, que supo proteger al pueblo y que ahora los guiaba hacia una dirección. Así que la parte de su testimonio es que él sabía guiar al pueblo de Israel. Tenemos que cruzar y cruzaremos. La fe no es la muerte, sino que la fe me moviliza y el pueblo le creyó a Moisés. Y la fe ha hecho de Moisés un hombre dependiente de Dios. Y así es la fe. En la medida que avanzamos en fe, seremos cada vez más y más dependientes de Dios. Y seguiremos sus instrucciones y seguiremos todas las consignas que Él nos va dando. Y durante todos esos años que estuvieron en el desierto, Moisés era dependiente de Dios para poder seguir guiando al pueblo de Israel en ese desierto, para que el pueblo de Israel también sea protegido de tantos enemigos por los cuales ellos se han visto rodeados. Así que la fe nos capacita para creerle a Dios y para responder a Dios en los desafíos de la vida y ser guiados por su palabra. La fe en Moisés tuvo testimonio porque impactó a su generación y fue una guía a otros para poder creerle a Dios. Así que, si resumimos un poco esto, nos acordamos de los 3 puntos de que la fe engloba el carácter, engloba el discernimiento y engloba el testimonio. En cuanto al carácter, debemos de tomar decisiones que influyan en nuestra vida y que nos acerquen más a Dios. Si tú, todas las decisiones que tomas en tu vida, sea laborales, sea de cualquier tipo, que sean siempre decisiones que te acerquen más a Dios. Si tú tienes discernimiento, te puedes preguntar, es que tengo paz. ¿Cómo cultivo mi paz? Mi paz no se basa en las cosas temporales, en absoluto. Si yo tengo discernimiento, yo pues estaré al tanto y seré consciente de que la historia de mi vida ya está escrita. Dios ya lo tiene todo escrito en su libro. Lo único que en este recorrido de mi vida, yo lo voy descubriendo. Yo voy descubriendo cuál es la historia de mi vida. Así que lo único que tengo que hacer es ir explorando qué es lo que Dios tiene preparado. Tengo que seguir caminando y tengo que aprender a descansar en Dios. Si tengo discernimiento, entenderé que mi fe tiene que ser mayor que mi ansiedad. Si mi ansiedad es mayor que mi fe, que mi temor, pues entonces no tengo discernimiento. En cuanto al testimonio, ¿cómo impacto con mi fe? ¿Impacto a otros? ¿Soy un agente secreto? ¿Nadie sabe en mi entorno respecto a mi fe? ¿Soy de influencia para sus vidas?
tenemos que movernos con acciones. Y cada vez que leemos historias sobre la fe en la Biblia, nos empuja a la acción. Cuando leemos las historias de estos hombres, de estas mujeres de fe, como Moisés, no solo es para obtener información, no solo es para tener más conocimiento bíblico, sino que nos tiene que desafiar a tomar buenas decisiones, a rehusar cosas que ellos han rechazado también, a tener discernimiento y tener fe y esperanza en el más allá, tener esos valores donde tenemos nuestra mirada puesta en las cosas y en los valores eternos. ¿Qué tanto me desafía la fe de Moisés? ¿Qué tanto te desafía a ti? Dios no solo quiere hablarnos, sino que Él quiere renovarnos. Que Dios te bendiga.